Hola. Darth Vader. Les envío un mensaje desde lo más profundo de la galaxia. En esta oportunidad quiero referirme al socialismo. Así que prepárate y únete al lado oscuro de la fuerza. De antemano quiero advertirte. Primero, si eres chavista de repente te va a molestar, si eres de oposición vas a estar de acuerdo, pero mi mensaje va dirigido a aquellas personas que son apáticas a la política, esas personas que no participan y permiten que otros decidan por ellos. Para ellos, mi mensaje, espero reflexionen un poco, y si no están de acuerdo está bien, es respetable, pero lo importante es que participen. Segundo, no me interesan tus comentarios ofensivos, fanático chavista, ni político, ni vas a cambiar mi manera de pensar. Hace años estuvimos en guerra, ahora nuestras armas son diferentes, la comunicación, la información y tecnología. El uso adecuado de ellos nos garantizaría la existencia en la Tierra. Tercero, es más caro ser ignorante. Así que vine a compartir mis ideas y si no te gusta pues empieza a rezar, porque lo que viene no será muy alentador con tu presidente. Me refiero al gobierno que dirige Hugo Chávez. A continuación se presenta un ejemplo de un experimento que realizó un profesor universitario, y cuáles fueron sus resultados implementando este sistema. El socialista. Porque el socialismo fracasó. Pues, a continuación verán en este vídeo, cómo un profesor universitario demostró a sus alumnos este disparate del socialismo. Un reconocido profesor de economía de la Universidad de Texas Tech alegó que él nunca había reprobado a uno de sus estudiantes. Pero que, en una ocasión, tuvo que aplazar la clase entera. Cuenta que esa clase le insistió que el socialismo sí funcionaba. Que en este sistema no existían ni pobres ni ricos, sino una total igualdad. El profesor les propuso a sus alumnos hacer un experimento en clase sobre el socialismo. Estas fueron las condiciones socialistas en clases. Todas las notas iban a ser promediadas y a todos los estudiantes se les asignaría la misma nota, de forma que nadie sería reprobado y nadie sacaría una A. Tal como en la teoría socialista, todos somos iguales, y nadie es más que nadie, nadie era más rico que otro, y nadie es más pobre que otro, es decir, somos iguales en relación a los resultados de nuestro trabajo. Resultado: después del primer examen, las notas fueron promediadas y todos los estudiantes sacaron B. Los estudiantes que se habían preparado muy bien estaban molestos y los estudiantes que estudiaron poco estaban contentos. Pero, cuando presentaron el segundo examen, los estudiantes que estudiaron poco estudiaron aún menos, y los estudiantes que habían estudiado duro decidieron no trabajar tan duro, ya que, no iban a obtener una A. Y así, también estudiaron menos. El promedio del segundo examen fue D. Nadie estuvo contento. Pero cuando se llevó a cabo el tercer examen, toda la clase sacó F. Aplazados todos. Las notas nunca mejoraron. Los estudiantes empezaron a pelear entre sí, culpándose los unos a los otros por las malas notas hasta llegar a insultos y resentimientos. Ya que ninguno estaba dispuesto a estudiar para que se beneficiara a otro que no lo hacía. Para el asombro de toda la clase, todos perdieron el año. Y el profesor les preguntó si ahora entendían la razón del gran fracaso del socialismo. Es sencillo. Simplemente se debe a que el ser humano está dispuesto a sacrificarse trabajando muy duro cuando la recompensa es muy atractiva y justifica el esfuerzo. Pero cuando el gobierno quita ese incentivo, nadie va a hacer el sacrificio necesario para lograr la excelencia. Finalmente el fracaso será general. Ahora bien, ¿cree usted que se parece a lo que está pasando en Venezuela? Hágase estas preguntas y reflexione. Primero, ¿por qué el líder de Venezuela admira y sigue las políticas cubanas? Quiero vivir así. ¿Qué cree usted que resultados tendrá Venezuela? Segundo, si toda base de felicidad, encuentro y amor y unidad y humanismo como lo profesa el socialismo, está en la familia. ¿Cuál es el lenguaje del presidente? ¿Está casado? ¿No le parece un desequilibrio? Uno de los requisitos para ser presidente es que sea casado. ¿Por qué? Porque el hombre que está en el poder necesita un equilibrio de enfoque y sensibilidad. La mujer juega un rol importante en la visión de país que pueda tener un presidente. ¿Por qué está solo?
Tercero. ¿Cuáles han sido los resultados después de tener más dinero que todos los gobiernos anteriores, es decir, la Cuarta República? ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿Se pregunta usted realmente a dónde van a parar las arcas de la nación? Cuarto. ¿Quiénes son los asesores del presidente? ¿Cuál es la historia de los asesores del presidente? Quinto, ¿ha visto usted algún carro fabricado en Venezuela socialista? Sexto, ¿sabe usted qué ropa usa el presidente? ¿Y qué ropa tiene usted? ¿Sabe qué posición económica tiene su familia? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Qué activos tienen? ¿Le parece que es socialismo? ¿Le parece a usted que ellos viven igual que cada venezolano? Séptimo. Si uno de los familiares del presidente se enferma, ¿de dónde cree usted que lo van a atender? En un hospital público. ¿Los ha visto? ¿Sabe usted cómo es el salario de un profesional de la salud? ¿Lo ha comparado con el del presidente y su familia? Octavo. Quiere decir, si usted piensa diferente al presidente o al partido, usted no es respetado por su posición, sino un traidor a la revolución. ¿Ha visto usted hablar a alguien mal de Fidel Castro últimamente? ¿Han puesto en marcha esas críticas? ¿Y quiénes los critican? ¿Sabe usted a dónde van a parar? Noveno. ¿Sabe usted dónde está la ley de desarme? ¿Por qué no se pone en práctica? ¿Conoce a los miembros de la Asamblea Nacional? ¿Sabe quiénes son, de dónde vienen? Décimo. El lema, patria, socialismo o muerte, ¿le parece que es amor, unión y unidad? ¿Sabe la situación actual de PDVSA? Porque si el socialismo es una maravilla, hay escasez de empleo y los precios aumentan. Por último, no suelo ofender a nadie con este vídeo. Ni mucho menos ser grosero ni usar descalificaciones. Si te sientes ofendido, la razón es simple: eres un chavista fanático. El fanatismo no te deja ver más allá que una realidad política, económica, social distorsionada. La idea de este vídeo es reflexionar acerca de lo que viene. Si no sacamos al poder a este personaje, que en mi opinión debería ir preso con todo el peso de la ley. Razones sobran. Para mí la más grave, los sucesos del 11 de abril, el cual pudo haber evitado esos hechos. De hecho, lo reconoció públicamente que él fue el culpable. Si Chávez fue golpista, no esperes que en el futuro sea mejor. Siempre será un golpista, te guste o no. Golpista y traidor. Da golpes a los venezolanos que creyeron en él, y que cada día se esfuma la esperanza de un país unido, próspero, lleno de alegría y fraternidad. Como solíamos ser, sin distinción de clases. Hasta una próxima oportunidad.